El pasado 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población sobre este trastorno que afecta la vida de millones de personas alrededor del mundo. En Chile, según cifras del Ministerio de Salud, el 6,2% de las personas sufre depresión y un 15,8% estarían bajo sospecha de depresión. Las causas y los desafíos para prevenirla los abordamos en el estudio con la psicóloga Alejandra Reyes. Bienvenida, Alejandra. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es cómo definir qué es depresión, porque hay una condición, hay estados depresivos. Nos gustaría que nos pudieras, por favor, profundizar en este tema tan importante que afecta a nuestra sociedad. Claro que sí. Buenas tardes, Vicky. Gracias por la invitación. Buenas Bienvenida. tardes también a todos los que nos están viendo. Sí, es muy importante precisar algunos aspectos que nos van a permitir entender y distinguir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de depresión. Lo primero que hay que hacer es distinguirlo de lo que son respuestas del ánimo, más bien emociones, porque a veces la gente confunde un estado, por ejemplo, de tristeza o a veces de irritabilidad con un estado o un trastorno del ánimo depresivo. Y son cosas distintas. Si bien, por ejemplo, estar triste pudiese ser parte de un estado depresivo, estar irritable pudiese ser parte de esto, no lo define por sí solo, porque la depresión es un cuadro que contiene síntomas de distinto orden. Uno de esos es esto que sentimos, las emociones. ¿Ok? Entonces vamos a definir ahora qué es lo que es depresión, porque dentro de esta gran definición hay distintas categorías que son relevantes respecto del abordaje, tanto del tratamiento como de la prevención. ¿Sí? Podríamos decir que los seres humanos tenemos en general una disposición energética con la cual enfrentamos nuestra vida cotidiana. Esa disposición energética puede ser variable, algunos días estamos con más ánimo, otros días estamos con menos ánimo. ¿Cuándo esa disposición energética desciende y desciende de manera más o menos contundente, de tal forma de que se modifica nuestra manera de enfrentar la vida, entonces estamos hablando probablemente de un trastorno del ánimo depresivo. Podríamos decir entonces que la depresión se caracteriza como síntoma central y fundamental por la disminución de la vitalidad o de esta energía disposicional con la que enfrentamos la vida. Perfecto. El entorno familiar, el entorno más cercano, ¿se puede ir dando cuenta de que un integrante de su familia, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que hoy al parecer están un poco desconectados, porque están más conectados a los dispositivos, ciberespacio, dispositivos, sí, que a esta relación interpersonal al interior de, digamos, la familia o el entorno de los amigos? ¿Hay señales para los más adultos, en el caso de los jóvenes, o pares también adultos, dando indicios de que se está desarrollando un estado anímico depresivo? Sí, y primero precisar que es muy importante que se entienda que la depresión no es solamente algo exclusivo de los adultos, o sea, no hasta hace muy poco tiempo se pensaba así. La depresión también se describe en la infancia y en la adolescencia. Y adultos mayores. Y en los adultos mayores, ¿verdad? Sí, y efectivamente, como tú, a lo que hace referencia a lo que nosotros llamamos síntomas. Los síntomas son signos que expresan algo que nos está ocurriendo, ¿no? Y esos signos son de diverso orden. En los adolescentes, que es el ejemplo que tú das, ocurre que una de las señales o de los signos que habitualmente nos indica cuando una persona tiene este ánimo descendido es el aislamiento. En los adolescentes, en nuestra cultura, en este momento histórico, ese no es un signo muy preciso porque están aislados, conectados al ciberespacio, entonces no nos permitiría mucho identificar. A ver, puedo entender entonces que una persona, un adolescente, no sé, el espacio cibernético podría ser un espacio de refugio o sigue conectado con este espacio? Ambas cosas, porque no se puede decir que hay depresión por un solo signo. Si yo, o sea, porque el chiquillo o la chiquilla puede estar súper conectado y lo puede estar pasando bien a través de esa conexión con el ciberespacio, ¿verdad? Pero sale e interactúa con la familia, sale y tiene buen apetito, sale y puede hacer alguna actividad física, de repente está bajoneado porque también eso pasa en la adolescencia, pero logra conectarse y no tiene alteración de algunos parámetros fisiológicos como fundamentalmente el sueño, entonces es un chico que no está deprimido, tiene un hábito que puede ser un mal hábito a los ojos de algunos, pero entonces si yo sumo todas estas otras cosas, una conducta
por ejemplo, el estar hiperconectado y aislado. A eso le sumo, por ejemplo, alteración de algunos parámetros fisiológicos como el sueño, como el apetito, le sumo dificultad para interactuar, desinterés, desmotivación, desgano y además algunos malestares, por ejemplo, tendencia del ámbito de las emociones, como estar más irritable, como estar más triste. Entonces yo sí puedo estar pensando que ahí hay una alteración del ánimo de tipo depresivo que pudiese ser un trastorno, porque hay episodios y hay trastornos. ¿Cuál es el límite de decir esto es un estado depresivo a que esta persona está bajo una condición depresiva? Lo que pasa es que la condición alude a un tipo de trastorno del ánimo depresivo muy específico que hasta donde sabemos ahora, de acuerdo al estado, digamos, del conocimiento científico que tenemos actualmente, alude más bien a lo que se llaman trastornos del ánimo depresivo del espectro bipolar, que es una cuestión súper usada. La gente dice, ay, eres bipolar, cuando alguien es inestable anímicamente. No, el trastorno del ánimo bipolar que pudiese ser o que pudiese conllevar a desarrollar una condición más bien depresiva para enfrentar la vida, es un tipo de trastorno del ánimo que tiene un fuerte componente genético y que por eso decimos que puede ser efectivamente una condición. Hay otra gran categoría que son más bien, voy a decir algo que no siempre se usa, pero que permite explicarlo, trastornos del ánimo de tipo reactivo, trastornos del ánimo depresivo de tipo reactivo, y que son una respuesta vivencial frente a una situación que yo estoy viviendo. Y en ese caso, la depresión no es una, entre comillas, enfermedad, porque deprimirme es normal, deprimirme es esperable, deprimirse no es estar enfermo. O sea, no extraño es... sería no tener esos Por estados, supuesto, digamos. si yo estoy viviendo una situación de duelo o si estoy viviendo una situación en que me desvincularon, por ejemplo, de mi trabajo de manera injusta y eso se sostiene en el tiempo, no, sería raro andar feliz por la vida, puedo tener muy buenos mecanismos de defensa, pero deprimirse es una respuesta esperable, natural. El tema es cuánto dura ese estado. Sí, y entonces cuánto dura, que es la otra pregunta que tú me hacías, va a depender de criterios estadísticos de frecuencia. Un episodio ocurre una vez en la vida por un periodo de tiempo limitado. Un trastorno propiamente del ánimo depresivo ocurre más de una vez en la vida y por periodos de tiempo más prolongados y se puede además categorizar de acuerdo si es leve, moderado o severo, de acuerdo a las síntomas específicos. Por ejemplo, uno de los síntomas que nos ayuda a distinguir la gravedad del trastorno es la ideación suicida y los actos autoagresivos. Ahí estamos probablemente en un trastorno de moderado a severo que requiere tipos de intervención que son más especializadas, incluyendo probablemente medicación. Tú tienes tu consulta, varias veces hemos conversado para notas informativas. Me gustaría que si nos pudieras transparentar, de manera general obviamente, cómo está San Antonio, la provincia de San Antonio, lo que tú escuchas en las consultas o conversas con los colegas, porque hay un ítem que lo hemos abordado también en nuestro informativo que tiene que ver el rol y la importancia del entorno de la sociedad, el entorno de las relaciones dentro de las instituciones. De hecho, hay trabajos que se están realizando donde conviven en talleres que tienen un foco de salud mental, pero que son entre vecinos que no tienen, por ejemplo, un estado depresivo. Entonces, ¿cuál es la radiografía de San Antonio? Bueno, yo diría que San Antonio está como está Chile, somos parte, y Chile en nuestro vecindario, en Latinoamérica, también en el continente americano, es un país que tiene una alta prevalencia de trastornos del ánimo de tipo depresivo. Prevalencia, para que nos entiendan los que nos están viendo, se refiere a la frecuencia con la que se presenta este tipo de trastorno en la población general, en los distintos rangos de edad. Entonces, no estamos muy bien. Tú diste unos datos al principio de la nota que son datos que reflejan que en realidad es un problema de salud pública, es un problema social, no solamente un problema individual. E incluso sabemos que dentro del contexto mundial, a lo menos de los países con los que compartimos un tipo de cultura más o menos similar, estamos ahí como rankeando siempre arriba respecto de los trastornos del ánimo depresivo y de aquellos trastornos del ánimo depresivo graves que incluyen ideación suicida. ¿Y cuáles son los factores que son netamente responsabilidad de la sociedad? Sí, o sea,
Sí, eso también es muy importante porque hay países que tienen una cultura muy distinta a la de nosotros, que no categorizan, que ni siquiera visualizan que pudiese existir un trastorno del ánimo depresivo porque lo viven de otra forma. Pero nuestra cultura, nuestro país, que es un país en el que de manera paulatina se han ido, por nuestra historia reciente, también política reciente, se han ido fracturando los lazos sociales, la participación comunitaria, la vida de vecindario, este país en el que además vivimos cada vez más protegidos, enrejados por todos lados, con miedo a salir, a usar la plaza, qué sé yo. Esos factores de fractura de la vida comunitaria, de tendencia al individualismo, que es bien brutal, ¿verdad? La competitividad, vivir con miedo al otro, que todos somos enemigos, ese factor es un factor que incide no solamente en la generación de trastorno, porque la sensación de soledad, de falta de tejido social, de contención comunitaria, te hace tener una vivencia mucho más densa respecto, por ejemplo, a la hora de enfrentar un problema. Entonces, está en la causa, pero además, y esto es muy importante, está en la respuesta, en la manera en la que podemos enfrentar nuestros propios trastornos del ánimo y de aquellos a quienes nosotros queremos. Con esto quiero decir lo siguiente: ningún cuadro depresivo se sana solo con medicamentos y somos un país hipermedicado y muchas veces mal medicado, porque a veces la medicación encubre la solución de fondo de un problema. No estoy en contra de la medicación porque efectivamente ayuda, es un aporte. Claro, es parte del proceso de recuperación, de llevar a cabo, digamos, ir descubriendo también las causas. Exacto. Quiero detenerme un poquitito en el tema del entorno social, del hacer barrio, y ahí hay un tema muy importante que se cruza con la seguridad pública, que son los usos de los espacios públicos, porque ahora las temperaturas están altas, por lo tanto en la tardecita qué lindo sería ir a una plaza, sentarse, leer, conversar con la vecina, pero las plazas están ocupadas lamentablemente por otro tipo de circunstancias. Sí, circunstancias que son de riesgo, que ponen en peligro a lo mejor tu integridad, la de tus bienes, ¿verdad? O sea, te pueden robar, te pueden asaltar o están consumiendo sustancias a plena luz del día o en la tarde, pero yo creo, así como tú lo dices, que las políticas públicas que tienden a trabajar respecto a la seguridad ciudadana deben incentivar la participación comunitaria junto con mejorar la infraestructura, o sea, aquello que está iluminado, aquello que está en buen estado. También hay que incentivar el uso de eso, tiene que estar incorporado. Yo entiendo que cada vez más ha estado siendo así, pero hay que luchar por el espacio público, sobre todo cuando nosotros vivimos en un... Yo lo digo, yo soy de San Juan, transito fundamentalmente por Llolleo. Cuando alguien me dice de dónde eres tú, yo diría mi lugar de referencia y de pertenencia principal es la Plaza de Llolleo. A mí me encanta la Plaza de Llolleo. En la Plaza de Llolleo hay uso de ese espacio y es un lugar donde uno puede transitar, donde puede ir a mirar, donde te podéis meter a hacer algo, qué sé yo, y es un ambiente que todavía es bastante seguro. Entiendo que hay otras condiciones asociadas a marginalidad social, cuando los barrios están marginados, cuando los barrios no están integrados, que hacen que el espacio público se torne más peligroso, pero esa es una tarea de todos, porque ningún trastorno psicológico, menos de un trastorno del ánimo depresivo, para terminar esa idea, se cura solo con medicamento o se cura solo con psicoterapia. Yo tengo que ser capaz de levantarme de la cama, de irme a duchar y de salirme a hacer una actividad que sea juntarme en la junta de vecinos con el grupo de adultas mayores a tejer o salir a jugar una pichanga o salir a tomarme un café en la plaza. Si yo no hago eso, nadie, ni el medicamento ni el psicólogo va a poder tener la varita mágica para que yo deje de sentirme deprimido. Claro, hay también un autocuidado, una autorresponsabilidad. Si no tengo dinero para ir a una cafetería, no importa, me preparo un termo, le pongo el cafecito adentro y me siento en la plaza, por ejemplo, de Llolleo a disfrutar mi cafecito y me puedo encontrar con una vecina, con una ex compañera de colegio, de labores, y ahí en el ámbito de en el autocuidado o autorresponsabilidad, porque hemos hablado de los factores que pueden ser identificados por terceras personas. ¿Cómo yo me puedo identificar? Me miro al espejo y digo, a ver, parece que estoy entrando en un estado depresivo. Mi propia alerta, ¿cuál puede ser? La propia alerta fundamental es la motivación y el interés por las cosas. Cuando abro los ojos y
bueno, no un día ni dos, sino como de manera persistente y poniendo entre paréntesis aquellos momentos del mes en que, sobre todo las mujeres, que tenemos variabilidad de nuestro ánimo por la variabilidad hormonal, poniendo entre paréntesis esas cosas, pero cuando es persistente y me doy cuenta que me estoy aislando, que ya no me quiero juntar con mis amigas, que no tengo interés en mi trabajo, llego tarde y a duras penas, me da lo mismo si me ducho, lo que me pongo, qué sé yo. Esa es una alerta muy importante. Si además me doy cuenta que tiendo a estar, por ejemplo, hipersensible, que tengo respuestas de permanente irritabilidad, ¿verdad? Y si además estoy teniendo, por ejemplo, todas estas cosas que yo digo también para transmitírselo, no quiere decir que las tengo que tener todas, pero sí tengo que tener más de una, porque un solo signo no me permite diagnosticar. Entonces, si tengo además, por ejemplo, algunos trastornos del sueño, ¿verdad? Específicamente, ¿cuál sería? ¿El que me cuesta quedarme dormida o que no duermo, por ejemplo? O sea, si no duermo estoy mal. Si no duermo estoy bastante mal. ¿Sí? Bueno, dormir es una función fisiológica que no solo nos permite descansar, sino que nos ordena como todo un sistema de funcionamiento neurofisiológico y hormonal que nos permite enfrentar bien el día y que nos permite dormir bien. Yo no debería no dormir. Yo digo, pobre la gente que trabaja por turnos, porque somete su estado fisiológico a una cuestión que es muy antinatura. Ya, pero el insomnio, hay 3 tipos de insomnio, para decirlo rápido: insomnio de conciliación, que me cuesta quedarme dormido; insomnio del sueño interrumpido, que es que duermo un ratito y me despierto, donde la gente dice como que dormí súper superficial, no agarré el sueño profundo. Y duermo y uno amanece cansada. Sí, bueno, eso porque generalmente ahí lo que ocurre es o tengo mucha contractura muscular que no permite que mi cuerpo físico descanse, o estoy teniendo un sueño superficial que no alcanza aquellos estados del sueño más profundo que son más reparadores. Y está el insomnio del despertar precoz, que es que me despierto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y no puedo dormir. Ese último es un tipo de insomnio que puede ser indicativo de un trastorno depresivo un poco más complejo. Sí, y un paréntesis cortito ahí, si además yo me despierto a esa hora de la madrugada y estoy así como, wow, voy a salir a trotar, me pongo a limpiar y cocino, hago una torta, ahí podríamos estar hablando de la segunda fase del trastorno del depresivo bipolar, del trastorno del ánimo bipolar, que es la fase hipomaníaco-maníaca. Ah, perfecto, sí, o sea, un cambio que es de blanco a negro. Porque así es. Totalmente drástico. Así es de blanco y negro. Pero lo que tú me estabas preguntando, frecuentemente entonces, en los trastornos depresivos que no son tan graves, es el insomnio de conciliación, que me cuesta quedarme dormida. Sacamos fuera también el mal hábito que tienen la mayoría de los adolescentes de quedarse dormidos hasta tarde porque están hiperconectados. No es por mal hábito, es porque no puedo. Y el del sueño interrumpido porque tengo como una preocupación, una rumia mental, una contractura muscular que no me deja dormir. Si yo veo todas esas cosas y las reconozco en mí, yo me tengo que dar cuenta de que quizás necesito ayuda, pero sobre todo primero que tengo que cambiar algunos hábitos, porque la depresión es así. Si yo no cambio ciertos hábitos, permitiéndome sentirme mal, primero, porque yo dije es natural que uno esté deprimido, pero si me quedo estancada en eso y no cambio algunos hábitos de vida, no voy a poder superar este trastorno de buena manera y probablemente después me voy a hacer quizás dependiente al enfrentamiento puramente farmacológico de mi malestar. Para ir finalizando, en el extracto que estás a diario, digamos, con las atenciones, y también yo sé que participas en otras actividades que tienen que ver con salud mental, si habláramos de identificar género, hombres y mujeres, ¿estamos a la par o hay más mujeres o más hombres que están presentando estados o condiciones depresivas? Estamos a la par. Y estamos a la par no solamente en la manifestación, esto es una observación clínica, no me estoy refiriendo a estadísticas así, y además para que la gente sepa, es en la práctica, sí. En la práctica lo que a mí me ha pasado como psicóloga es que la demanda de atención psicoterapéutica por parte de los hombres es cada vez mayor. Y yo misma en mi consulta diría que tengo como 50 y 50. Antes, estamos hablando de hombres adultos, ¿no? Antes, históricamente los hombres empezaron a consultar con frecuencia con la aparición de un tipo de trastorno que fue novedoso, estoy hablando hace un par de décadas atrás, que la gente también lo tiene que conocer, que si alguna vez me quieren invitar a hablar de eso también lo podemos hacer. Bienvenida. Que son las famosas crisis de pánico. Ya, perfecto. La crisis de pánico es una cuestión nueva.
20 años atrás, estoy hablando, eso para mí es nuevo, ¿verdad? Y los hombres empezaron a sintomatizar mucho por ahí, porque eso tiene que ver con características culturales asociadas al ejercicio de la masculinidad. Soy hombre, no puedo demostrar mi debilidad. Y esta carga entonces de repente los desbordaba. Pero paulatinamente empezaron a consultar por algo que los seres humanos siempre consultamos, que es por conflictos en las relaciones de pareja, por este tipo de sufrimiento que habitualmente nos altera la vida, pero que implica también revisar otras cosas que son nuestras infancias, los patrones, cómo nos relacionamos. Y actualmente yo diría que los hombres, a partir de la posibilidad que culturalmente también se les otorga de poder reconocer y expresar sus sentimientos, consultan directamente porque están deprimidos, directamente porque están confundidos, directamente porque dicen que necesitan ayuda. Eso yo creo que es un cambio cultural muy importante. Sí, tiene que ver también con los discursos, porque antiguamente, como tú lo mencionabas, el tema de que un hombre se identificara como débil, entre comillas, y el histerismo de las mujeres también era como normal, o anda la psicóloga, hazte ver. Eso era muy nombrado. Así que, bueno, agradecía enormemente, son muchos los temas que podríamos abordar, pero para ir finalizando, quizás que estamos en una temporada que nos invita a disfrutar de estos espacios públicos, quizás las últimas recomendaciones para la comunidad, cómo ir fortaleciendo el autocuidado para prevenir justamente la depresión. Está la cámara para que se dirija a la comunidad. Tratando de hacer una síntesis, yo lo que podría decir es que desde el ámbito de lo individual y del autocuidado, tener tiempo y espacio para uno pensarse a sí mismo y reconocer cómo uno está. A veces estamos muy centrados en la productividad, en responder a una serie de demandas y nos olvidamos cómo estamos. Entonces, darte el tiempo para enfocarte en ti mismo, en ti misma y poder reconocer cómo estás y darte cuenta qué es lo que te está pasando y modificar entonces aquellos hábitos de autocuidado. Desde el punto de vista de la comunidad, indudablemente, sobre todo en este país en el que tenemos lamentablemente tan pocos meses de verano, yo soy del team verano, aprovechar lo que más podamos, ¿verdad?, de disfrutar del espacio, de los espacios al aire libre, de la vida en comunidad, de caminar alrededor de la playa, qué sé yo. Y desde el punto de vista de la intervención profesional especializada, ser capaces de pedir ayuda cuando lo necesitemos sin dilatarlo más, ¿no? Sin esperar a estar muy mal, sino actuar ojalá de la manera más preventiva posible. Muchas gracias, Alejandra, nos encontraremos en otra oportunidad. Nos vamos a comerciales, pero recordar también que estamos en directo a través de nuestra página Facebook y después todas estas intervenciones como las informaciones van a estar dispuestas en las plataformas digitales de Canal 2, incluyendo nuestro canal YouTube. Vamos a comerciales y regresamos.